¿Qué tal, amores? ¿Cómo estás? Mira qué punto tan hermosón que te traigo hoy. No me digas que no es precioso para cualquier cosa. Para invierno, para verano, con un moher, con algodón, en fin. Súper bonito, me parece súper bonito. ¿Es difícil? No. Hay que fijarse, sí. ¿Se aprende rápido? Pues sí. La verdad es que es muy intuitivo. Ahora os enseñaré, como siempre, unos truquitos para que lo comprendáis, porque sí que es verdad que en las primeras vueltas vamos a hacer ver que seguimos un esquema, pero yo lo que pretendo es que lo entiendas y que sepas lo que estás haciendo. A veces nos sorprendemos porque hay personas que sacan los puntos con solo mirarlos. Y es que hay que mirarlos. Hay que mirarlos. Yo viendo este punto, lo primero que veo es que aquí vamos haciendo los menguados solamente a un lado y los aumentos a cada lado de un punto central. Esto ya son datos. Aquí hay dos puntos del revés de separación, que si por aquí no los veo muy bien, pues los puedo mirar por aquí, que son dos derechos. Cuando cambio la dirección de la hoja, pues lo mismo, pero al contrario. ¿Veis? La línea de menguados solo es una y la línea de aumentos son dos, uno a cada lado. Y según me fijo un poco más, pero ya no quiero fijarme más para no liaros, los aumentos no están exactamente en la misma vuelta, sino que hacen un poco de inclinación. Esto quiere decir que en un menguado lo hacemos por la vuelta del derecho y el otro lo hacemos por la vuelta del revés. Bueno, pues ya son buenos datos para cuando ahora empecemos os vaya explicando la lógica. Ya os he dicho que vamos a seguir un esquema, que a las que no os gustan los esquemas os va a parecer muy complicado, pero en los esquemas también podemos ver cosas. Bueno, ahora aquí está la explicación de los símbolos y este esquema os lo voy a dejar en la página web para que lo podáis copiar, descargar, imprimir, lo que queráis. Sabiendo que las X son menguados, pues como os decía, en este lado van así inclinados hacia la derecha, todos seguiditos, pero solo a un lado. Y en el otro lado van las hebras, que lo veis, son un poco en diagonal y que ahora lo entenderéis mejor. O sea que en principio vamos a hacer ver que seguimos este esquema. Vamos a poner un señalito. A mí me va también muy bien poner una cinta de carrocero, que la voy despegando y pegando en cada vuelta, pero bueno. Este punto es múltiplo de 15, y lo que vamos a hacer es una de las partes, que es de aquí a aquí. Esto así y luego ya se repite tantas veces como se quiera. Ya veréis que de verdad difícil no es, que nadie se asuste y que luego, sabiendo por qué hago lo que hago, pues ya no os podéis perder. Esto es lo interesante, porque no le vería lógica tener que estar haciendo un punto siguiendo un esquema durante todo un jersey, porque pues no, a no ser que sea un jacquard, un dibujo, algo así, no tiene sentido. Ya lo aprendes, ya sabes la lógica y ya pues vas tejiendo tranquilamente, ¿sí? Entonces, como solo voy a hacer una parte, yo he montado 19 puntos porque voy a dejar dos puntos como aquí de orillo, para que se delimite más el punto. Y vamos a hacer como hasta aquí. Luego es cuestión de ir repitiendo, ¿sí? Bien, pues empezamos. Bien, pues la primera y la segunda vuelta casi que no nos dice nada, porque nos dice que hagamos un revés, 13 derechos y un revés. Los dos de orillo que he asignado. Y ahora un revés, 13 derechos
un revés y los dos de orillo. Si el tejido fuera más grande, pues cuando hacemos este revés empezaríamos otra vez por el principio, otro revés, que serían los dos revés de separación que tiene la muestra, 13 derechos, y si queréis, para no perderos, aquí podríais poner un marcador que os iría indicando cada vez que acabáis la sección. Por lo tanto, si no llegáis a la sección con un revés, es que algo habría pasado. Hay chicas que yo conozco que se van poniendo un marcador cada vez que empieza la secuencia. Aunque lleves 5, 6, 10 marcadores, pues al principio les ayuda. La vuelta del revés nos dice que un derecho, 13 revés y un derecho. Por lo tanto, yo 2 de orillo, un derecho, 13 revés y un derecho y los de orillo. Bien, pues estas dos vueltas, como habrás visto, son de base, no tienen más misterio, ¿eh? Ahora vamos por la tercera. La tercera nos dice, pero voy a poner algo así porque creo que se refleja la luz. Así, mejor, ¿eh? Bien, pues la tercera nos dice que un revés, 10 derechos, 2 puntos juntos al derecho, una hebra, un derecho y un revés. Bueno, de momento me voy a fijar en un revés y 10 derechos. Hago los 2 de orillo, un revés, este se mantiene siempre, 10 derechos. Y ahora 2 puntos juntos, una hebra, un derecho y un revés. 2 puntos juntos, una hebra, un derecho y el revés este que se mantiene siempre. En mi caso, los 2 de orillo. Hago los 2 de orillo y vamos a por la cuarta. La cuarta me dice que un derecho, que es el revés que siempre hago, una hebra, 2 revés y 2 puntos juntos al revés. Un derecho, una hebra, 2 revés y 2 puntos juntos al revés, que como veis coinciden con los 2 puntos juntos que hemos hecho al derecho, porque las disminuciones suben rectas. Y ahora revés hasta el punto derecho del final. Solo voy a hacer una vuelta más o dos con el esquema, ¿eh? Luego ya lo veis. Y luego ya, quien quiera seguir con el esquema, pues que se lo descargue, se lo imprime, en fin. Bien, pues ahora voy por la quinta. La quinta dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derechos. Este ya no lo voy a nombrar porque siempre es igual. Por el derecho del revés y por el revés del derecho. En mi caso los de orillo, este revés que siempre queda y 8 derechos. Y si no quiero contar, pues la lógica aplastante es que vamos a seguir ya con este nervio que hacen los menguados, ¿eh? Por lo tanto, 2 puntos juntos,
un punto al derecho y una hebra, un punto al derecho y una hebra. ¿Por qué? Porque este que veis aquí ya es el punto central que va a ir subiendo siempre. Por lo tanto, si no quiero contar si es un derecho o son más, me sitúo pasado la hebra y hago una hebra, un derecho. Esta es la hebra de la vuelta anterior que ya vemos que no está trabajada, por lo tanto la trabajamos. Y aquí el revés y dos derechos. Y vamos por las 6. Bueno, la sexta nos dice que un derecho, un revés y una hebra. Vamos a ver. Dos de orillo, un derecho, que es el de siempre, un revés y una hebra. Muy bien, porque aquí ya se ha formado el punto central y aquí me toca poner hebra en este lado. Y ahora me dice que 3 puntos al revés. 1, esta es la hebra de la vuelta anterior que la trabajo, 2 y 3. Y si me fijo, aquí ya está el nervio de los puntos juntos, por lo tanto 2 juntos al revés. Y nada más. Sigo tal y como se presentan hasta el final. Aquí el que siempre sube al derecho y aquí los de orillo. Bueno, a ver si os puedo ya explicar la lógica. Mira, estos son los menguados que vamos haciendo siempre, tanto por el derecho como por el revés. Yo ahora aquí veo claro que tengo que hacer aquí un menguado. Cuando pase la hebra, poner una hebra. Esta no, porque la trabajaré en el otro lado, o sea, solamente una. En el lado del derecho pongo al lado derecho del punto que sube y en el lado del revés pongo en el lado derecho del punto que sube. Entonces ahora, sin mirar el gráfico, yo lo que haría es el de orillo, los dos, el revés, que este siempre va así, y ahora trabajo al derecho hasta que veo que me tocan los dos puntos juntos. En esta vuelta del derecho sé que tengo que poner la hebra a la derecha del punto. ¿Veis? Aquí se forma el nervio, pues este y este juntos. Pero la hebra la tengo que poner al lado de este punto central. Por lo tanto, trabajo dos derechos, pongo una hebra y nada más, porque esto lo tengo que trabajar hasta el final al derecho. Este es el del revés y dos derechos. ¿Veis? He aumentado a este lado del punto. Ahora el del revés, que ahora lo tengo trabajado, lo tengo que poner ahora aquí, al lado del punto este central. Esto solamente hasta que tenga 4 calados, ¿eh? O sea que casi. Entonces trabajo el de orillo, el que sube siempre al derecho y al revés por el otro lado. Y ahora aquí tengo el punto central. Aquí en este lado voy a poner una hebra, porque veis que esta es la que tengo trabajada. Pues pongo una hebra, el punto central, y aquí nada, porque está la hebra recién puesta y la tengo que trabajar. Y ahora voy hasta que aquí, que ya se nota también que hay una nervadura, esto, y hago dos del revés. Y sigo. ¿Veis? Ahora estoy en la vuelta del derecho. Pues bueno, pues lo que hago es los de orillo, el del revés, y tengo que llegar hasta los dos puntos juntos, que esto no cambia. Mirad,
estos dos. Este que sube es el que tengo que coger con el vecino, así. Y ahora tengo que llegar al punto central del caladito, dijéramos. Esto lo trabajo, pongo una hebra y ya está. Porque en este lado solo pongo esta. ¿Veis que esta está sin trabajar? Pues la trabajo. Y sigo tal como vienen. ¿Cuántos caladitos tengo? Tengo 3 y 4. O sea que con este que haga en la vuelta del revés ya tendré 4 a cada lado. Por lo tanto, los de orillo, este, y ahora tengo que llegar hasta el punto central, que es este. Esta es la hebra de la otra vuelta del revés que está trabajada, la trabajo, pongo una hebra, el punto central, y aquí no hago nada, solo trabajo la hebra que he puesto por la vuelta del derecho y llego hasta los dos juntos, que se nota así, dos juntos. Y sigo tal como se presentan, ¿eh? Ahora ya tengo 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Esta hebra que acabo de poner. Bueno, pues estoy a la mitad del dibujo. Ahora tengo que hacer el de inclinación hacia allí. Pero entre esta inclinación y esta van 2 vueltas como las que he hecho al principio. Ahora he hecho hasta aquí, hago 2 vueltas como las del principio y empiezo con el otro lado. Por lo tanto, esta vuelta será pues como la primera, como la 1. 13 puntos al derecho, si no me acuerdo mal. El del revés. Y los dos de orillo. Y la vuelta del revés, pues igual, pero al contrario. Pues vamos a hacer este lado, como lo veis aquí, mejor porque estamos al principio. Y aquí en este lado lo que nos dice el esquema es que hagamos un revés, como siempre, un derecho, una hebra y un surjete. Un revés, un derecho, una hebra y un surjete. Como veis, el surjete nos queda justo al lado de donde hemos acabado la nervadura de los menguados, ¿eh? Por si no queréis contar, pues es otra referencia. Y ahora todo al derecho hasta el final, donde haremos también el punto revés que hacemos siempre. Pero veis cómo no es difícil, porque al final solo hay un grupito de aumentos y menguados y todo lo demás es muy liso. Y en la del revés nos dice que hagamos 9 revés antes del menguado. Por lo tanto hacemos los dos de orillo, este que siempre sube igual, 9 revés. Nueve revés, y ahora no va a ser un surjete porque claro, estamos por la vuelta del revés,
sino que van a ser dos puntos juntos al revés retorcidos, ¿eh? O sea, cogidos así, los dos, así. Ahora, dos revés, una hebra, un derecho y los de orillo. Bien, pues ahora ya tenemos el secreto descubierto, porque veis, si aquí tenemos una hebra y aquí tenemos otra, quiere decir que el punto central es este. Voy a poner una señal y todo para que lo veáis claro. Este. O sea, que aquí en cada vuelta tenemos que poner al lado de este punto las hebras. Ahora es al revés, ahora en la del derecho tenemos que poner esta y en la del revés esta. ¿Y cómo lo sé? Pues porque tengo que poner al lado de la que está trabajada. Esta la acabo de poner, pues la tengo que trabajar, ¿sí? Y los menguados van aquí. Por lo tanto, muy fácil. Así, sin mirar esquemas, la cosa sería dos derechos, este que siempre sube al revés, esta hebra la trabajo porque es la de la vuelta anterior, este es el punto central y aquí pongo la hebra, porque esta ya está trabajada, es la que me toca, la de este lado. Y ahora trabajo derecho hasta que me toca el surjete, que es ahora. ¿Veis? Aquí está la nervadura, pues este punto sin tejer, este punto al derecho y monto. ¿Veis cómo me sigue? Bien. Vale, pues ahora todo derecho hasta el final, hasta que me encuentre con el revés. Y ahora tenemos que ver que antes nos tocará el menguado que las hebras. Pues entonces vamos a ver si llegamos hasta el menguado y lo vemos claro. O sea que no tengo que pensar en nada más, solo que ahora tengo que llegar al menguado. Que está aquí. Tengo que coger estos dos, me falta uno. Y dos puntos juntos al revés retorcidos, cogidos por detrás, que esto ya lo hacemos mucho con un punto retorcido, pero en este caso son dos juntos. Y ahora un revés, esta hebra la tengo que trabajar, no la tengo que poner. Este es el punto central, por lo tanto aquí tengo que poner una hebra, trabajar. Esta es la hebra que acabo de poner y esta es la que acabo de trabajar. O sea, en cada vuelta se trabaja una y se pone la otra y se hace el menguado. Por lo tanto, revés, derecho, trabajo la hebra de este lado, hago el punto central y pongo la de este lado, al lado del punto. Y ya hasta que llegue al surjete en este caso, porque estamos inclinando hacia la izquierda. Bien, pues ahora ya hasta el final. Y en esta vuelta, pues ya sabemos que nos viene el menguado antes que los aumentos. Por lo tanto, llegamos hasta el menguado. Es aquí, este y el compañero. Y hacemos los dos puntos juntos retorcidos. Trabajamos esta hebra, hacemos el punto central e inmediatamente ponemos una hebra. ¿Veis? Ya tenemos 3 agujeros a cada lado, o sea que esta vuelta y la próxima van a ser las últimas.
pero seguimos con el mismo sistema. Llegamos a la hebra, la trabajamos, hacemos el punto central y ponemos una hebra. Y cuando llegamos al menguado, pues hacemos un surjete. Seguimos. Y por el revés, lo mismo, pero sabemos que ahora llegaremos antes al menguado. Si queremos contar, contamos, pero si no queremos contar, pues nos pasamos como a mí me pasa y luego deshacemos. Está aquí. Y los dos puntos retorcidos, llegamos hasta la hebra, la tejemos, el punto central y aquí ponemos una hebra. Y ya lo tenemos, ¿eh? Tenemos 4 calados aquí, este todavía no se ve mucho, y 4 calados aquí. Y ahora hemos hecho la hoja hacia este lado y ahora ya tendríamos que repetir desde el principio las 2 vueltas estas intermedias y empezar la hoja con esta posición. Yo no sé a ti, a mí por ejemplo así entendiéndolo me resulta mucho más fácil, porque otra de las ventajas que tiene entender la muestra pues es que si te equivocas lo ves enseguida, ¿eh? Porque no te cuadra y sabes lo que no te cuadra. Yo no digo que las primeras vueltas o la primera repetición pues siguiendo el esquema bien, pero te tienes que ir dando cuenta de lo que vas haciendo para luego poder continuar trabajando pues tranquilamente, ¿eh? Sin tener que contar y andar así. Bueno, pues creo que por hoy ya lo dejamos aquí. El vídeo va a ser larguito. A lo mejor de tanto que me he querido explicar, pues no habéis entendido nada, pero bueno, ya me diréis. De todas formas, espero que os haya gustado mucho, que lo pongáis en práctica, que es muy bonito. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.